vengo a contarle la historia de uno de los distritos más preciosos de esta capital y muy vinculada a nuestra ciudadanía. Me refiero a Chorrillos. Por eso estoy aquí, al lado del mar. Chorrillos, en tiempos del virreinato, se constituyó como un pueblo de pescado. De hecho, uno de ellos fue José Olaya. Ha sido aquí uno de los principales márgenes de nuestra independencia durante la República de Chorrillos. Se hizo famoso por sus mares y playas. Se convirtió en uno de los balnearios favoritos de los ricos de la ciudad en 1860 y 1880. Años más tarde de la guerra con Chile, en 1881, ha devastado con las tropas enemigas. Chorrillos se recuperó durante el esplendor del año pasado. Durante las primeras décadas del siglo XX, nuevamente fue destruido por el terremoto en 1940, y hoy recordaremos la historia de este distrito, de sus auges y casos. Junto al puerto del Cayar, Chorrillos es el distrito limeño más íntimamente ligado al mar. Por mucho tiempo fue el distrito ubicado más al sur de Lima metropolitana. Su nombre deriva del show de los chorrillos del agua subterránea que corrían de los acantilados hacia el lado de la playa Agua Dulce. Un importante asentamiento prehispánico ubicado en el actual distrito de Chorrillos es Armatambo. Esto ocurrió entre el Horizonte Medio y el Intermedio Temprano. Esta zona de Armatambo fue una zona del lugar importante porque estaba cerca del montorio del Morro Solar. Tenía una connotación importante, tales como oratorio y cementerios en esa zona. Armatambo significa lugar de baños. Eso confirma cómo Chorrillos en su época fue también un lugar para baños, un balneario, no como los conocemos ahora, sino un balneario prehispánico, una caleta de pescadores. La palabra Armatambo podría traducirse como tambo de nadadores. Es evidente la vinculación de su población de aquel señorío con el mar y la pesca. Chorrillos y toda la costa de Lima, sobre todo, es una zona de pescadores prehispánicos que cabalgaban caballitos de totora. A mediados del siglo XV, Armatambo fue incorporado en el Tahuantinsuyo y se convirtió en uno de los principales tambos. Recordemos que los tambos funcionaban como albergues y almacenes de alimentos. Los incas adoptaron esa decisión ya que Armatambo gozaba de una especial particularidad. Estaba cerca a Pachacama, el principal santuario inca de la costa. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI se establecieron las encomiendas.
Una de ellas fue la concedida al conquistador Antonio Solar. En tierras de esta encomendero se encontraba un gran promontorio. Igual recibió el nombre del Morro Solar, mudo testigo de la historia chorrillana a lo largo de los siglos. Estoy aquí, en el Morro Solar, un mirador natural de la hermosa Lima y un lugar donde se puede apreciar una vista panorámica espectacular de esta ciudad. Yo pensaba que el Morro Solar se llamaba por el sol. No fue así. Se llamaba por un conquistador español, Antonio Solar, a quien Francisco Pizarro le regaló la encomienda de Surco y Barranca. Todos los pobladores indígenas que habitaban en ella, así actualmente la zona de Chorrillos. Este lugar históricamente es importantísimo porque aquí ocurrió una de las batallas más cruentas de la guerra con Chile el 13 de enero de 1881, en homenaje a los caídos de la batalla. En 1922 se levantó el monumento al soldado desconocido. Antes de que el viento me lleve del Morro Solar, les cuento que aquí también se encuentra ubicado el planetario, el primer observatorio astronómico del Perú. Todos estos factores que engloban y hacen de Chorrillos un distrito y un lugar muy interesante por su valor histórico, científico y religioso. Fue construida en 1988 con lo que había sido torres de alta tensión derribadas por terroristas y como una bienvenida al Papa Juan Pablo II en su segunda visita al Perú. Esta del 2007, la Municipalidad de Chorrillos derribó la cruz por razones de seguridad, aunque posteriormente fue restablecida. El 11 de febrero de 1905 se inauguró el Santuario de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que muy pronto el pueblo chorrillano la bautizó como la Virgen del Morro. Hoy en día la Virgen cumple 114 años velando en Chorrillos. En 1688 los pescadores indios fueron agrupados en un pueblo denominado San Pedro de los Chorrillos, llamado así en memoria del apóstol patrono de los pescadores. La costumbre de estos, al sacar la imagen del santo en procesión cada 29 de junio, se mantiene vigente hasta el día de hoy. En la etapa colonial, Chorrillos es un pueblo de pescadores que después va a pasar a ser una pequeña población aislada de la ciudad y se va a mantener así durante muchos años. En realidad Chorrillos, como tiene un clima que todos han resaltado, en el cual hay siempre sol, lo cual es algo extraño porque sabemos que en la costa es nublado, las personas resaltaban que las personas
En esa zona había un poco de brillo solar y era un sitio de muy buena pesca y aguas tranquilas. En el siglo XVIII, en la plaza principal del pueblo de Chorrillos, se levantó un templo parroquial. Esta es la plaza de Chorrillos. Antes se le conocía como la Plaza Matriz, ya debido al siglo XIX, la parroquia de esta zona era conocida como San Pedro de Chorrillos. Este lugar quedó devastado como buena parte de este distrito durante la invasión chilena en 1881. A debido del siglo esta plaza sí se talaron los tipos que debía alrededor y se redujo la zona de jardines. Sin embargo, sigue conservando ese aire pueblerino que caracteriza gran parte de la Encomiendas coloniales dieron paso a haciendas sin fondos que se formaron alrededor de Lima. Una de las haciendas importantes fue la llamada San Juan Bautista de Villa, más conocida por todos como la Hacienda Villa. Esta hacienda azucarera inicialmente estaba administrada por jesuitas, quienes la adquirieron en 1632. Muy cerca de ella se encontraba una zona de humedad, conocida posteriormente como los pantanos de Villa. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de las colonias americanas de España. Esto hecho fue que la hacienda San Juan de Villa pasara a manos de otros propietarios. Fue así que en 1806 la adquirió José Antonio de la Valle, primer conde del Premio Real. Cuando Flora Cristal estuvo de paso por Lima en 1834, quedó impresionada que el lujo que se vivía en esa hacienda y por su gran cantidad de población esclava. En la década de 1850, la hacienda Villa fue adquirida por el coronel Juan Mariano de Goyeneche y Barrella, perteneciente a una de las más encumbradas familias arequipeñas. Tras la abolición de la esclavitud, Goyeneche contrató trabajadores chinos. La invasión de la capital tras la guerra con Chile provocó en 1881 el saqueo de la hacienda y la sublevación de los judíos en contra de sus patrones. Desde tiempos prehispánicos, los pescadores fueron el núcleo de la población de Chorrillos. Durante la colonia, esta tendencia continuó. Se trataba de indígenas y mestizos. En la colonia era un pueblo de pescadores, un pueblo básicamente de población indígena que a fines de la colonia y en comienzo de la república ya los viajeros se dan cuenta de un pueblo que en la época en el verano era repoblado por gente de Lima que venía a pasar el verano. Ya en 1822, 1824 hay viajeros que se dan cuenta de esta costumbre y se alojaban en los ranchitos de los pescadores que alquilaban y dejaban esas casas para la época del verano. En las luchas por las luchas de la independencia, ya que el Callao estaba sitiado por los realistas, Chorrillos fue utilizado como el puerto de las fuerzas patriotas. El viajero inglés Robert Proctor, que estuvo de paso por el pueblo de Chorrillos en 1823, describió a sus habitantes indios como gente muy sencilla que vivía enteramente de la pesca y que llevaba sus pescados al mercado de Lima. Uno de esos pescadores fue José Olaya.
personajes más importantes de la historia de Chorrillos es obviamente un pescador. Me refiero a José Olaya Balandra. José Olaya fue un valiente chorrillano que no dudó en arriesgar su vida cuando el proceso de emancipación peligraba. Él transportaba correspondencia entre los compatriotas que estaban ubicados en Lima y los que se hallaban refugiados en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Para ello se valió de su profesión de pescador, que no levantaba sospechas. Olaya fue apresado en junio de 1823 y severamente torturado, pero nunca delató a sus compañeros. Fue fusilado el 29 de junio de ese mismo año, en el callejón de Petateros, el actual Olaya, muy cerca de la Plaza de Armas de Lima. Frente al malecón, en Chorrillos, está este monumento que recuerda su valentía. Con el establecimiento de la República, las cosas no cambiaron mucho. Chorrillos continuó siendo un pueblo humilde. Esta condición se modificaría cuando algunos presidentes vieron en esta zona un lugar potencial para un balneario y un centro de esparcimiento. Durante el gobierno de Agustín Gamarra, la población se duplicó y la infraestructura mejoró. El adobe fue reemplazado por la totora y la caña, materiales predominantes para las rústicas chozas que los indios alquilaban a los bañistas. De esta forma, el flamante balneario fue atrayendo cada vez más a más personas de la alta sociedad. La gente de Lima, sobre todo, comenzaron a frecuentar Chorrillos y llegaban en coches tirados por caballos, acompañados de gente bien armadas y resguardadas, porque había muchos bandoleros en el camino. E incluso antes de que se construyeran las líneas de tren, la gente seguía yendo a Chorrillos con armas para defenderse. Luego los franceses van a alquilar el servicio de transporte entre Lima y Chorrillos, y este es en ese lugar que se van a comenzar a llegar más visitantes cada vez. Con el auge del dinero del guano, las obras públicas y el progreso urbano en la capital estaban a la orden del día. Un hito importante para el desarrollo de Chorrillos fue la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos en 1855. Este moderno medio de transporte y comunicaciones fue obra del presidente Ramón Castilla y brindó rapidez y seguridad a los pasajeros, que cada día aumentaba. A inicios de 1857, específicamente el 2 de enero de ese año, por medio de ley promulgada por el presidente Ramón Castilla, Chorrillos fue declarada como uno más de los distritos de Lima. En la década de 1860, Chorrillos es el balneario favorito de las clases pudientes de la ciudad de Lima. Fue el presidente Ramón Castilla que prestó darle prestancia a este lugar con los ingresos de la venta del guano. Se con un hermoso malecón. Este malecón que hizo divertida las antes monótonas noches de la familia de las clases acomodadas que venían a pasar el verano aquí, en sus fincas. El presidente Juan Antonio Peset, que gobernó en el país entre 1863 y 1865, tuvo una lujosísima casa muy cerca de este malecón, pero esta quedó destrozada junto con todo el lugar durante la invasión chilena en 1881. La guerra con Chile cortó abruptamente el desarrollo de Chorrillos. Tras la derrota peruana en las campañas del sur,
el ejército chileno avanzó hacia la capital. Los campos donde se realizaron las batallas decisivas fueron los arenales de San Juan y los pueblos de Chorrillos y Miraflores. Chorrillos fue devastado el 13 de enero de 1881. Chorrillos fue defendido casa por casa. Miles de chorrillanos y soldados procedentes de diversas zonas del país murieron en las calles del Balneario y del Morro Solar. El sacrificio mostrado por los vecinos de Barranco, Miraflores y Chorrillos hizo que décadas después, en el año 1962, el gobierno de Manuel Prado las declare ciudades heroicas. Como una forma de resurgir del desastre militar, se buscó modernizar las Fuerzas Armadas. En 1945, la escuela militar que funcionaba en el cuartel de Los Cabitos se trasladó a su actual local, con el nombre de Escuela de Oficiales. Fue recién que en 1951, durante el gobierno de Manuel Odría, se oficializó el nombre de Escuela Militar de Chorrillos. En el balneario de Chorrillos se organizaba repletas o bailes animados por orquestas militares. Los bañistas acudían al balneario ataviados con sus trajes más lujosos. Desde 1904 funcionaba el tranvío de la vía eléctrica, que comunicaba rápida y cómodamente de Chorrillos a Lima. Además, era símbolo de modernidad y prestancia. Asimismo, se levantaron nuevas casonas, muchas de las cuales se mantuvieron el estilo de las construidas de la época del guano. Una de ellas fue propiedad de don José de la Ribagüero y Esma. Esta señorial y amplia casona que tenemos detrás de color amarillo era propiedad de José de la Ribagüero, destacado intelectual y político. Él venía a pasar el verano en esa casa, acompañado de su familia. En esa casa, además, se reunía gente como el poeta José Gálvez, el historiador Luis Eduardo Valcárcel, el filósofo Guillermo Salinas. Se cuenta que en 1917 participó en una de esas tertulias el filósofo mexicano José Vasconcelos. Actualmente, la casona es propiedad de la Universidad Católica. De hecho, ahí funciona su escuela de música. Luego de salir adelante tras la guerra con Chile, Chorrillos fue embate de la naturaleza. La mañana del 24 de mayo de 1940, Lima sufrió un terrible terremoto. Se trató del movimiento sísmico más fuerte que soportó la capital en todo el siglo XX. Fueron seriamente afectadas muchas zonas de la capital, el Callao y la costa central del Perú. Chorrillos llevó la peor parte. Perdió su famoso balcón. La mayoría de sus casas y edificios resultaron dañadas. Esta vez, la naturaleza y no la guerra caían abajo el esfuerzo de vecinos y el Estado. El terremoto de 1940 destruyó el malecón y los baños de Chorrillos. Este malecón fue reconstruido por fortuna y hoy se llama Malecón Miguel Grau y sigue siendo un lugar lindísimo para pasear y por supuesto para observar el Océano Pacífico. A lo largo del siglo XX, el Chorrillos popular se fue desplazando al Chorrillos aristocrático. Actualmente, la playa de Agua Dulce es la preferida de miles de limeños.
La población original de miles de pescadores se vio incrementada notablemente por las oleadas de inmigrantes provincianos. Surgieron varios satélites y nuevas urbanizaciones que se constituyeron en verdaderas ciudades. A pesar de los cambios, Chorrillos nunca perdió el carácter popular y festivo de sus antiguos habitantes. Una muestra de ellos es su rica gastronomía, que tiene en sus cevicherías y restaurantes un gran potencial. Tras los años, y al igual que el resto de la ciudad, Chorrillos se ha enfrentado al dilema de crecer sin dañar su patrimonio. Con las decisiones correctas, el empuje de sus vecinos y el eficiente planeamiento urbano, Chorrillos puede mirar con optimismo el siglo XXI.